El viento soplaba con una crueldad helada aquella tarde, levantando remolinos de polvo que se pegaban al rostro empapado en sudor de Elena. Llevaba 7 meses de embarazo, los pies destrozados dentro de unos zapatos gastados y el corazón latiendo con la fuerza de un animal acorralado. Frente a ella se alzaba la imponente y oxidada tranquera de la hacienda Los Sauces, un lugar del que todos en el pueblo hablaban en susurros y persignándose. A su lado, apenas sosteniéndose en pie, una perra callejera preñada y esquelética que la había seguido por el camino de tierra jadeaba buscando aire, siendo el único ser vivo que no le había dado la espalda en su peor momento. Elena apretó su mano derecha dentro del bolsillo de su abrigo raído, buscando el único objeto que la anclaba a la cordura. Era un pequeño sonajero de madera de roble, tallado a mano, que emitía un tintineo sordo y hueco cada vez que sus dedos temblorosos lo rozaban. Ese sonido diminuto era todo lo que le quedaba de la vida que le habían arrebatado. Al otro lado del cerco, el capataz de la finca la miraba con desprecio, alzando la voz para decirle que allí no había espacio para limosneros, ni para mujeres en estado que solo traerían problemas, ordenándole que diera media vuelta antes de soltar a los perros. Elena bajó la mirada, sintiendo que las piernas le fallaban y que el peso de estar sola finalmente la aplastaría contra el barro. Pero entonces, el crujido de unas botas pesadas sobre la madera podrida del porche principal detuvo el mundo entero. Un hombre mayor, alto como un roble viejo, con el rostro surcado de cicatrices y los ojos completamente blancos por la ceguera, avanzó apoyándose en un bastón de madera gruesa. El capataz enmudeció al instante, encogiendo los hombros como un niño regañado, mientras el anciano giraba la cabeza lentamente, no hacia donde estaba el empleado, sino hacia la dirección exacta donde Elena temblaba. El viejo hacendado inclinó ligeramente el rostro, agudizando el oído para captar el repiqueteo ahogado del sonajero de madera que chocaba contra los nudillos de la mujer y el jadeo cansado de la perra a sus pies. Sin necesidad de ver, el hombre comprendió la miseria, el hambre y la desesperación que aguardaban al otro lado de sus tierras. Levantó el bastón, apuntó hacia la figura frágil de la viuda y con una voz profunda que hizo eco en el valle entero, pronunció las palabras que alterarían el destino de todos. Dijo que ella se quedaba, y que quien tuviera algún problema con eso, podía ir recogiendo sus cosas para largarse esa misma tarde. El capataz palideció, pero lo que la joven viuda no imaginaba mientras cruzaba ese umbral oxidado era el oscuro precio que aquel refugio le exigiría cobrar. Si alguna vez sentiste que la vida te empujó a un lugar que parecía el final definitivo, pero terminó siendo exactamente el comienzo de todo, comenta aquí abajo desde dónde estás escuchando esto. Escribe tu ciudad y tu estado, porque esta historia fue hecha para llegar justo a donde la gente de bien más la necesita. Dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos, porque hoy vamos a descubrir cómo los lugares más rotos esconden los milagros más grandes. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como esta se contaban entre ríos, montañas y caminos de tierra, cuando la palabra dada valía más que cualquier papel firmado. El Valle de San Marcos era una tierra fértil, de amaneceres envueltos en neblina, y tardes donde el olor a tierra mojada se mezclaba con el humo del fogón encendido en cada cocina. Allí, la vida era dura, pero justa para quienes no le tenían miedo al cansancio. Elena había nacido en esas tierras, forjando su carácter entre el trabajo honesto y la humildad de quienes saben que el pan sabe mejor cuando cuesta ganarlo. Era una mujer de sonrisa serena, de manos callosas pero suaves al acariciar, y de una fe inquebrantable que no necesitaba templos para manifestarse. Su vida había encontrado un rumbo claro cuando se casó con Mateo, un peón de campo trabajador que soñaba con levantar su propio rancho y ver correr a sus hijos por el solar trasero. Juntos habían construido un pequeño refugio de madera y barro en las afueras del pueblo. No había lujos, pero sobraba paz, y las noches se llenaban de planes cuando Mateo se sentaba junto a la lumbre a tallar trozos de madera para el bebé que venía en camino. Él le decía, con esa voz ronca y dulce que lo caracterizaba, que las manos de su hijo conocerían la nobleza de la madera antes que la dureza del mundo. Pero el campo tiene sus propias reglas y a veces cobra deudas que nadie recuerda haber contraído. Una mañana de tormenta inusual, mientras Mateo intentaba asegurar el techo del granero de su patrón en pleno monte, una viga podrida cedió bajo el peso del agua y el viento. Elena supo que algo andaba mal cuando el caballo de su esposo regresó solo al patio, cabizbajo y con las riendas arrastrando por el barro. La pérdida de Mateo no solo le arrancó el amor de su vida, sino que le enseñó de golpe la fragilidad de las promesas humanas. Durante el velorio, la casa se llenó de vecinos que ofrecían abrazos apresurados y palabras vacías,
jurando que nunca la dejarían sola y que el pueblo entero velaría por ella y por la criatura que crecía en su vientre. Sin embargo, los días pasaron, el luto se volvió incómodo para los demás y las visitas dejaron de llegar. El silencio se instaló en su hogar, pesado y frío, mientras Elena intentaba mantener viva la llama de la esperanza, repitiéndose a sí misma que la providencia nunca abandona a los que tienen el corazón limpio. La verdadera crisis, la que la lanzaría a la intemperie, llegó apenas un mes después del funeral, y no tuvo rostro de tragedia natural, sino de codicia humana. Fausto, el hermano mayor de Mateo, apareció una tarde en la casa acompañado del abogado del pueblo, luciendo unas botas lustradas que contrastaban con su alma sucia. Era un hombre ambicioso, conocido por aprovecharse de las desgracias ajenas y por acumular tierras a base de engaños. Sin siquiera ofrecerle el pésame, Fausto le informó con frialdad que los terrenos donde estaba construida la casa nunca habían estado a nombre de su hermano, sino a nombre de su difunto padre, y que, por derecho, le pertenecían a él. Le dio exactamente 3 días para desalojar, argumentando cínicamente que él no tenía la culpa de que Mateo hubiera sido un descuidado con los papeles. Elena intentó apelar a su compasión, recordándole que llevaba la sangre de su hermano en el vientre y que no tenía a dónde ir. La respuesta de Fausto fue una mueca de desdén, diciéndole que los problemas de las viudas ajenas no eran su responsabilidad y que si no se iba por las buenas, el comisario se encargaría de sacarla a rastras. Desesperada, Elena acudió al pueblo buscando la ayuda de aquellos que semanas atrás le habían jurado protección incondicional. Tocó puertas de vecinos, de antiguos patrones, incluso del alcalde, pero el miedo a las represalias de Fausto, que controlaba gran parte del comercio local, fue más fuerte que la caridad. Uno a uno, bajaron una mirada, murmurando excusas torpes, cerrando las ventanas y dejándola a merced de la crueldad de la calle. La mañana del cuarto día, con el cielo encapotado amenazando lluvia, Elena empacó lo poco que le permitieron llevar en una maleta vieja de cartón prensado. Dobló 2 mudas de ropa, una cobija de lana y en el fondo del bolsillo guardó el sonajero de madera que Mateo no pudo terminar de pulir. Salió de su hogar sin mirar atrás, tragándose las lágrimas para no darle a Fausto el gusto de verla derrotada, convencida de que empezar de cero era la única opción para salvar a su hijo. Caminó durante horas bajo un sol que pronto se escondió tras nubes grises, sintiendo calambres en el vientre y el ardor de las ampollas en los pies. Fue en ese trayecto solitario donde una perra de pelaje ralo, preñada y con una pata lastimada, salió de entre los matorrales y comenzó a caminar a su lado, como si ambas compartieran el mismo destino de abandono. Elena compartió con ella el último pedazo de pan duro que llevaba, y juntas continuaron arrastrando los pasos hasta que el camino principal se desdibujó en un sendero cubierto de maleza espinosa. El destino, o quizás una fuerza mayor que guía a los desesperados, la condujo hasta los límites de la hacienda Los Sauces. El lugar parecía haber sido tragado por el olvido. Los pastizales crecían sin control devorando las cercas. Los techos de los galpones estaban hundidos y un aire de profunda tristeza envolvía cada rincón de la propiedad. Había escuchado los rumores en el pueblo. Decían que el dueño, don Hilario, había perdido la vista años atrás en un extraño accidente y que desde entonces su amargura había espantado a todos sus familiares. Se contaba que los peones le robaban, que la hacienda estaba en la ruina y que el anciano vivía encerrado, disparando su escopeta contra cualquiera que se atreviera a cruzar sus límites sin permiso. A pesar del miedo que le provocaba el aspecto lúgubre del lugar, el agotamiento físico y las primeras gotas de una lluvia helada la obligaron a acercarse a la entrada. El olor a madera húmeda y a guayabas podridas en el suelo le revolvió el estómago, pero se aferró a los barrotes de la puerta pidiendo auxilio con un hilo de voz que apenas superaba el aullido del viento. Fue entonces cuando ocurrió el encuentro con el capataz, el desprecio y la inesperada orden del anciano ciego que le perdonó la vida a ella y a la perra que temblaba a sus pies. Elena cruzó el patio de piedra esquivando los charcos, siguiendo la figura imponente de don Hilario, quien caminaba guiándose por la memoria de sus pasos. El viejo le indicó con un gesto seco que se acomodara en un cuarto de herramientas adosado a la cocina, advirtiéndole que allí no se regalaba el pan a nadie y que en cuanto diera luz tendría que buscarse su propio rumbo. Ella asintió, agradecida por el techo que la protegía de la tormenta, acariciando el sonajero en su bolsillo, mientras la perra preñada se acurrucaba sobre unos sacos vacíos de harina. Esa primera noche, al calor de una vela moribunda, Elena creyó que había encontrado un rincón seguro donde esconderse del mundo y lamer sus heridas en paz.
Lo que esta joven viuda ignoraba por completo, mientras escuchaba el golpeteo de la lluvia sobre la chapa, era que los muros de esa hacienda guardaban un secreto mucho más oscuro que la ceguera de su dueño, y que la verdadera prueba de fuego para su espíritu apenas estaba a punto de comenzar. La primera luz de la madrugada entró por las rendijas de las tablas podridas del cuarto de herramientas, pintando rayas de un gris pálido sobre el suelo de tierra apisonada. Hacía un frío que calaba los huesos, de ese que parece nacer desde adentro de la tierra y trepar por las piernas hasta instalarse en el pecho. Elena abrió los ojos despacio, sintiendo el peso de su vientre de 7 meses y el dolor agudo en la base de la espalda, tras haber dormido sobre unos sacos vacíos de yute, usando su maleta vieja como única almohada. A su lado, la perra callejera preñada respiraba con dificultad. El animal estaba hecho un ovillo tembloroso, con el pelaje cobrizo opacado por la mugre y las costillas marcadas como un teclado bajo la piel. Elena extendió una mano entumecida y acarició la cabeza del animal, sintiendo el latido débil pero terco de su corazón. En ese momento, mirándose en el espejo de esa criatura abandonada, comprendió que ambas estaban exactamente en el mismo punto de sus vidas, asustadas, rotas y al borde del abismo, pero negándose rotundamente a dejarse morir en la oscuridad. No había tiempo para llorar ni para lamentarse por la crueldad de su cuñado Fausto. En el campo, la tristeza es un lujo que los pobres no pueden darse cuando el hambre aprieta. Elena se puso en pie con esfuerzo, alisó su vestido arrugado, palpó el bolsillo de su abrigo para asegurarse de que el sonajero de madera seguía allí, y salió al patio decidida a ganarse el derecho a respirar bajo ese techo. El aire de la mañana olía a hierba mojada y a leña vieja. La hacienda Los Sauces, vista con la luz del día, revelaba la verdadera magnitud de su abandono. Las cercas estaban caídas, los bebederos de los animales estaban secos y cubiertos de lama verde, y la casa principal, que alguna vez debió ser majestuosa con sus amplios corredores de baldosas rojas, ahora parecía un gigante ciego y encorvado por el peso de los años. Elena caminó hacia la cocina de la casa grande, empujando la pesada puerta de madera que rechinó sobre sus bisagras oxidadas. El interior era un desastre de proporciones tristes. Había ollas tiznadas apidadas en los rincones, restos de comida endurecida sobre la mesa de tablones gruesos, y una capa de ceniza fría y polvo que lo cubría absolutamente todo. En una mecedora de mimbre, en la esquina más oscura de la habitación, estaba sentado don Hilario. El anciano hacendado no se había movido, pero su cabeza estaba ladeada, escuchando cada uno de los pasos de la mujer con una precisión escalofriante. Elena no pidió permiso ni pronunció los buenos días. Sabía que a los hombres forjados en la dureza de la tierra no se les convence con palabras de cortesía, sino con el ruido del trabajo. Tomó un balde de latón abollado y salió al pozo del patio. El agua estaba helada, y tirar de la soga gruesa hizo que sus manos callosas ardieran, abriendo pequeñas grietas en su piel reseca. Pero no se detuvo. Regresó a la cocina y comenzó a fregar. Fregó la mesa con arena y ceniza para arrancar la grasa de meses. Barrió el suelo de baldosas hasta que el color rojo volvió a asomarse tímidamente, y lavó cada olla y cada cuchara con una determinación silenciosa. El sonido del agua chapoteando, el rasgueo de la escoba de ramas y el tintineo de los platos limpios llenaron el espacio, reemplazando el silencio sepulcral que había gobernado esa casa durante años. Don Hilario no dijo una sola palabra, pero sus manos nudosas aferraban el bastón con fuerza, como si estuviera tratando de descifrar el significado de aquel alboroto ordenado. Finalmente, Elena se acercó a la estufa de leña, limpió las cenizas muertas, acomodó unos troncos secos que encontró en el porche y, usando unas hojas de papel de estraza, encendió el fuego. El chasquido alegre de la leña al arder y el olor inconfundible del humo limpio inundaron la cocina. Ese fogón encendido era mucho más que calor. Era la declaración silenciosa de que la vida había regresado a ese lugar. Preparó unas arepas gruesas de maíz con la poca harina que encontró en la alacena y coló un café negro y espeso que perfumó el aire frío de la mañana. Sirvió un plato humeante y lo colocó suavemente sobre la mesa, justo al alcance de la mano derecha del anciano. Don Hilario olfateó el aire, movió los dedos sobre la madera hasta rozar el borde caliente del pocillo de barro y con voz áspera, como si tuviera la garganta llena de tierra, le advirtió que no se acostumbrara a gastar su leña, porque allí los recursos eran escasos y él no estaba para mantener a nadie. Elena, limpiándose las manos en un trapo limpio, le respondió con voz suave pero firme que una casa fría era una casa muerta
y que mientras ella tuviera fuerzas para caminar, en esa cocina no faltaría lumbre ni un plato de comida caliente. Los primeros días se convirtieron en una rutina de resistencia pura. Elena se levantaba antes de que el sol despuntara sobre los cerros. Su cuerpo de embarazada le exigía descanso, y a menudo sentía punzadas en la espalda que la obligaban a sentarse por unos minutos, pero su voluntad era de hierro. Limpiaba, cocinaba, remendaba sacos rotos y empezó a desmalezar el pequeño huerto trasero que había sido devorado por la maleza. La perra preñada, que en los primeros días apenas podía levantar la cabeza, comenzó a reflejar la misma transformación que su salvadora. Al principio solo movía la cola débilmente cuando Elena le acercaba un cuenco con sobras de caldo. Para el cuarto día, el animal logró ponerse en pie, tambaleándose sobre sus patas frágiles. Para el final de la primera semana, la perra ya la seguía a todas partes, caminando a paso lento detrás de ella, con el vientre abultado rozando casi la hierba, pero con los ojos brillantes de gratitud. Ambas madres, la humana y la animal, se sostenían mutuamente en silencio. Fue en la segunda semana cuando la primera figura externa cruzó la oxidada tranquera de los sauces. Era una mañana de martes, con el cielo despejado y un sol que calentaba amablemente la tierra. El sonido rítmico de los cascos de una mula anunció la llegada de una carreta pequeña. De ella bajó doña Remedios, una mujer mayor, de rostro curtido por el sol y trenzas blancas que le caían sobre los hombros, quien venía de una finca vecina a traer un cántaro de leche fresca y algunas hierbas medicinales, como lo hacía cada 15 días. Al ver a Elena barriendo el porche con la perra echada a sus pies, doña Remedios se detuvo en seco, abriendo los ojos con asombro. Las visitas en los sauces eran más raras que la lluvia en verano. La anciana ató la mula a un poste y se acercó con cautela, escrutando el vientre abultado de la joven viuda y el aspecto limpio que ahora tenía a la entrada de la casa. En un susurro, temiendo que el viento llevara sus palabras a oídos indeseados, Remedios le preguntó qué estaba haciendo una muchacha en estado de buena esperanza en un lugar maldito como ese. Elena, apoyándose en la escoba, le respondió sencillamente que no tenía otro lugar a donde ir, y que don Hilario, a pesar de su rudeza, le había dado un techo cuando todos los demás le cerraron la puerta. La anciana vecina negó con la cabeza, persignándose rápidamente. Le dijo que la providencia a veces usaba caminos muy torcidos, pero que debía andar con cuidado. Fue entonces, sentadas ambas en los escalones de piedra mientras Elena le ofrecía un vaso de agua fresca, que Remedios comenzó a desenredar la oscura historia de la hacienda, entregando la verdad en pequeños fragmentos dolorosos. Le relató que don Hilario no siempre había sido el hombre amargado y ciego que era hoy. 10 años atrás, Los Sauces era la finca más próspera del valle, y él era un hombre justo, casado con una mujer bondadosa y padre de una niña pequeña que era la luz de sus ojos. Pero una noche de invierno, un incendio voraz, que muchos aseguraban no había sido accidental, devoró el ala sur de la casa principal. Remedios contaba que los gritos se escucharon hasta el camino real. Hilario entró a las llamas 3 veces intentando sacar a su familia. La última vez que salió, llevaba el cuerpo sin vida de su hija en los brazos, y el fuego le había quemado el rostro y arrebatado la vista para siempre. Su esposa no sobrevivió a las quemaduras de esa noche. Desde entonces, el hombre se encerró en su oscuridad, dejando que la hacienda se pudriera junto con su alma. Elena escuchaba con un nudo en la garganta, acariciando el bolsillo donde guardaba su sonajero. El dolor de perderlo todo era un idioma que ella conocía a la perfección. Pero la advertencia de doña Remedios no terminó en el pasado. La anciana bajó aún más la voz y le habló del capataz, Eusebio. Le explicó que ese hombre había llegado poco después de la tragedia, ganándose la confianza del ciego, pero que en realidad era un ave de rapiña. Eusebio vendía el ganado a escondidas, probaba las ganancias de las cosechas y mantenía a don Hilario convencido de que la hacienda estaba en la ruina total. Le advirtió a Elena que el capataz no toleraría a nadie que amenazara su control sobre el anciano, y que una mujer inteligente y trabajadora era su mayor peligro. Esa tarde, después de que la vecina se marchara, Elena entró a la casa principal con una opresión en el pecho. Mientras limpiaba el polvo de un viejo aparador de caoba en el pasillo que conducía a las habitaciones cerradas, su trapo se enganchó en algo. Era un pequeño zapato de niña, de cuero blanco, chamuscado en los bordes y cubierto de una gruesa capa de hollín. Elena lo tomó entre sus manos temblorosas. El olor a humo viejo aún parecía aferrarse al cuero.
Instintivamente llevó su otra mano a su vientre hinchado, sintiendo una patada suave de su propio hijo, y luego rozó el sonajero de madera en su bolsillo. En ese instante de quietud, rodeada por el silencio de la casa grande, la viuda comprendió el tamaño de la herida de don Hilario. No era maldad lo que habitaba en el corazón del viejo ciego, era un dolor tan inmenso que había sepultado cualquier rastro de esperanza. Y ella, que había perdido a su Mateo, sabía que a veces uno solo necesita que alguien se siente a su lado en la oscuridad sin hacer preguntas. Mi gente, si alguna vez han tenido que tragarse sus propias lágrimas y sacar fuerzas de donde no había para ayudar a curar las heridas de otra persona, saben perfectamente de lo que estoy hablando. Compartan este vídeo ahora mismo con esa persona fuerte de su familia que nunca se rinde. Dejen su like para que esta historia llegue a más corazones y cuéntenme en los comentarios si alguna vez la vida los obligó a ser luz en la oscuridad de alguien más, porque la gente de bien siempre se reconoce en el esfuerzo. La paz que Elena intentaba construir con su trabajo diario no tardaría en ser amenazada. 2 días después de la visita de doña Remedios, la sombra del capataz comenzó a cerrarse sobre ella. Era el atardecer, y el cielo se teñía de un dorado rojizo que anunciaba frío para la noche. Elena estaba en el pozo, sacando agua para llenar los bebederos que había limpiado, cuando la figura corpulenta de Eusebio bloqueó la luz del sol. El hombre llevaba el sombrero ladeado y masticaba un palillo de madera, mirándola con una mezcla de burla y hostilidad. Se acercó a paso lento, haciendo sonar sus espuelas contra las piedras del patio, y se detuvo a escasos centímetros del balde de agua. Sin quitarle los ojos de encima, el capataz le dijo con voz arrastrada que estaba perdiendo el tiempo jugando a la señora de la casa. Le aseguró que el viejo Hilario estaba loco, que la hacienda estaba quebrada y que en cuanto naciera su bastardo, él mismo se encargaría de echarla a patadas al camino, porque allí no había dinero para mantener bocas inútiles. Elena sintió que el corazón le latía desbocado, pero no retrocedió ni un milímetro. Apretó las manos callosas contra el borde frío del pozo de piedra, alzó la barbilla y mirándolo directamente a los ojos, le respondió que ella no comía de su bolsillo, sino del sudor de su propia frente, y que mientras el dueño de la tierra no le ordenara marcharse, él no era más que un empleado con ínfulas de patrón. Eusebio escupió el palillo al suelo, apretó la mandíbula con furia contenida y soltó una risa seca y sin humor. Le advirtió, señalándola con un dedo grueso, que los accidentes en el campo ocurrían todos los días, y que las mujeres solas y embarazadas eran especialmente propensas a resbalar y perderlo todo. Luego dio media vuelta y se marchó hacia los galpones, dejando una estela de amenaza flotando en el aire frío del atardecer. Elena se quedó sola junto al pozo, abrazándose a sí misma, mientras la perra cobriza se acercaba para lamerle la mano en un gesto de consuelo mudo. Sabía que se había ganado a un enemigo peligroso, un hombre dispuesto a todo con tal de no perder su mina de oro. Lo que venía a continuación nadie lo había pedido, pero todos lo necesitaban desesperadamente para que la verdad saliera a la luz. El frío de la madrugada del día siguiente llegó más afilado, mordiendo las muñecas de Elena mientras encendía el fogón. El olor a humo de leña verde, mezclado con el rocío de la hierba, inundó la cocina. A pesar de la amenaza de Eusebio, la joven no permitió que el miedo paralizara sus manos callosas. Amasó el maíz con fuerza, dándole forma a las arepas doradas, y preparó el café oscuro que despertaba a la casa entera. La perra cobriza, que ahora lucía un pelaje menos opaco y un andar más seguro, se acomodó junto a la estufa, apoyando su pesado vientre preñado contra el calor de los ladrillos, en un silencio cómplice. Fue en medio de esa rutina temprana cuando una figura nueva cruzó el umbral de la cocina, trayendo consigo el peso de su propia historia. No fue un ruido fuerte ni un saludo ruidoso lo que anunció su llegada. Fue el crujido suave de unas botas de cuero gastado sobre las baldosas rojas. Elena se giró, limpiándose las manos en el delantal, y se encontró frente a un hombre joven, de hombros anchos pero de postura encorvada, como si cargara un saco de piedras invisibles. Tenía el rostro curtido por el sol, una barba rala de varios días y unos ojos oscuros que evitaban el contacto directo. El hombre no dijo una palabra. Simplemente dejó un saco de arpillera lleno de frijoles sobre la mesa, asintió levemente con la cabeza hacia Elena y se dirigió al pozo para lavarse las manos manchadas de tierra negra. Era Tomás, uno de los pocos peones que aún trabajaban en la hacienda, un hombre solitario que vivía en una casucha al fondo del terreno y que rara vez hablaba con nadie. Elena,
Acostumbrada a los silencios del campo, no forzó la conversación. Le sirvió un plato hondo de caldo caliente y una arepa humeante y lo colocó en la cabecera de la mesa, lejos del rincón donde don Hilario solía sentarse. Tomás regresó, se sentó con lentitud y antes de dar el primer bocado, murmuró un agradecimiento ronco, casi inaudible. Comió en silencio, masticando despacio, y cuando terminó, dejó un puñado de monedas de cobre junto al plato vacío, levantándose para volver al trabajo. Elena le devolvió las monedas, deslizándolas sobre la madera áspera. Le dijo, con voz serena, que en esa cocina no se cobraba por la comida, que el trabajo honesto se pagaba con un plato caliente y que mientras ella estuviera allí, siempre habría lugar para uno más en la mesa. Tomás la miró por un instante, un destello de sorpresa cruzando sus ojos esquivos, y asintió nuevamente antes de salir. Ese pequeño gesto, el rechazo a convertir la comida en una transacción comercial, fue la primera semilla de una alianza que crecería despacio, regada por el sudor compartido y el respeto mutuo. Los días siguientes, Tomás comenzó a dejar pequeños regalos silenciosos en el porche trasero. Un día apareció un manojo de leña seca y cortada a la medida exacta de la estufa. Otro día, un balde de agua fresca ya sacado del pozo, ahorrándole a Elena el esfuerzo de tirar de la soga pesada. Y una tarde, mientras el sol dorado del atardecer tenía de naranja los campos secos, Tomás se acercó al pequeño huerto que Elena intentaba revivir. Sin mediar palabra, tomó un azadón y comenzó a remover la tierra dura y agrietada, preparando los surcos para las semillas que ella había guardado celosamente en su maleta vieja. Trabajaron juntos durante horas, el sonido rítmico del metal golpeando la tierra, mezclándose con el canto de las chicharras. Elena, con su vientre abultado dificultándole los movimientos, dejaba caer las semillas con cuidado, mientras Tomás cubría los surcos con tierra suelta. Fue en uno de esos descansos, sentados bajo la sombra de un árbol de mango frondoso, cuando Tomás dejó escapar una fracción de su propio dolor. Mirando al horizonte, donde los cerros se dibujaban contra el cielo morado, le contó con voz rasposa que él también sabía lo que era perderlo todo de golpe. Le relató que, años atrás, una crecida del río se había llevado su rancho, sus animales y a su esposa, dejándolo solo con la ropa que llevaba puesta. Le confesó que se había quedado en los sauces porque allí nadie le hacía preguntas, porque el abandono del lugar encajaba perfectamente con el vacío de su propio pecho. Elena escuchó en silencio, sintiendo el peso de estar sola aligerarse un poco al compartir la carga. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, acariciando el sonajero de madera de roble, y le respondió que la tierra, por más seca que parezca, siempre guarda fuerzas para hacer brotar algo nuevo si uno tiene la paciencia de cuidarla. Tomás asintió, clavando la mirada en el huerto recién sembrado, y por primera vez en mucho tiempo, una sombra de paz cruzó su rostro curtido. Pero la tranquilidad en los sauces era un espejismo frágil, y la amenaza de Eusebio no tardaría en materializarse de formas cada vez más crueles. El capataz, furioso al ver cómo Elena ganaba terreno en la casa y cómo Tomás parecía despertar de su letargo, decidió apretar la soga. El primer movimiento fue sutil, disfrazado de negligencia. Una mañana, Elena descubrió que los sacos de harina y los costales de maíz que guardaban en la despensa habían sido rajados por debajo, dejando que el preciado alimento se derramara sobre el suelo de tierra y se mezclara con la humedad. El olor a grano fermentado y a polvo llenó el aire de la cocina. Era un golpe directo a su capacidad de alimentar a don Hilario, a Tomás y a sí misma. Cuando Elena confrontó a Eusebio en el patio de los caballos, el hombre se encogió de hombros con una sonrisa cínica, limpiándose las uñas con un cuchillo de monte. Le dijo que las ratas del campo eran muy hambrientas y que ella, siendo una mujer de ciudad, seguramente no sabía cómo proteger las provisiones. Le sugirió, con un tono burlón, que empacara su maleta vieja antes de que el hambre le secara la leche para su cría. Elena no se inmutó. Con la espalda recta y la mirada clavada en los ojos del capataz, le respondió que las ratas que andaban en dos patas eran las más peligrosas, pero que ella no le tenía miedo a las alimañas. Se dio media vuelta, dejando a Eusebio con la palabra en la boca, y pasó el resto del día recogiendo el grano derramado, lavándolo con agua del pozo y poniéndolo a secar al sol sobre unas mantas limpias. La perra cobriza, gruñendo suavemente hacia la dirección por donde se había marchado el capataz, se echó a los pies de Elena, montando guardia mientras ella trabajaba.
Pero Eusebio no estaba dispuesto a tolerar la insolencia de una viuda embarazada. El segundo movimiento fue más directo y brutal. Aprovechando que Tomás había sido enviado al pueblo a comprar herramientas y que don Hilario estaba encerrado en su cuarto, el capataz entró a la cocina pateando la puerta con fuerza. El estruendo hizo que la perra saltara, ladrando y enseñando los dientes, protegiendo a Elena con su cuerpo pesado. Eusebio ignoró al animal y caminó directamente hacia el huerto trasero, que Elena y Tomás habían sembrado con tanto esfuerzo. Llevaba en las manos un bidón de queroseno. Con una lentitud calculada, comenzó a rociar el líquido maloliente sobre los surcos recién regados, donde los primeros brotes verdes apenas asomaban tímidamente. El olor acre e industrial del combustible ahogó el perfume de la tierra mojada. Elena corrió hacia él, gritándole que se detuviera, que esa comida era para todos. Pero Eusebio la empujó con fuerza, haciéndola trastabillar. La viuda cayó de rodillas sobre el barro, protegiendo su vientre con ambas manos, sintiendo un dolor agudo en la base de la columna. El capataz encendió un fósforo y lo dejó caer sobre la tierra empapada. Las llamas se alzaron rápidamente, devorando en segundos el trabajo de semanas y el poco verde que había logrado nacer en aquel lugar olvidado. El calor del fuego le quemó el rostro a Elena, pero no lloró. Se levantó lentamente, sacudiéndose el barro de la falda, y miró a Eusebio con una intensidad que hizo que el hombre retrocediera un paso. Le dijo, con una voz tan fría que contrastaba con el fuego que ardía a sus espaldas, que podía quemar la tierra 1000 veces si quería, pero que las raíces más profundas no las alcanzaba ni el fuego ni su cobardía, y que ella no se iría de allí hasta que el dueño de la casa se lo ordenara. Mi gente, si alguna vez les han intentado destruir lo que construyeron con tanto esfuerzo, si alguna vez alguien intentó apagar su luz por pura envidia y ustedes se mantuvieron de pie, compartan este video ahora mismo para que esa fuerza llegue a más personas. Dejen su like y escriban en los comentarios cómo lograron levantarse cuando parecía que todo estaba perdido. Porque las semillas que guardó la oscuridad siempre terminan germinando. Eusebio se marchó riendo, satisfecho de haber destruido el huerto, seguro de que la voluntad de la viuda finalmente se había quebrado. Pero el golpe final de su amenaza aún estaba por llegar. Esa misma tarde, el capataz se presentó en el corredor principal, donde don Hilario solía sentarse a escuchar el viento. Eusebio, con voz melosa y fingiendo preocupación, le informó al anciano ciego que la mujer que había acogido estaba causando problemas graves. Le mintió descaradamente, diciéndole que Elena estaba robando las provisiones para venderlas en el pueblo a escondidas, que el incendio en el huerto había sido un descuido de ella por dejar el fogón desatendido, y que además la mujer andaba diciendo que la hacienda pronto sería suya porque el dueño ya no tenía la cabeza en su sitio. Don Hilario escuchó en silencio, apretando las manos sobre el pomo de su bastón hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El dolor de la traición era una herida vieja que Eusebio sabía hurgar a la perfección. El anciano, con la voz temblorosa por la furia contenida, mandó a llamar a Elena. Cuando la joven llegó al corredor, con el olor a humo aún impregnado en su ropa y las manos sucias de hollín por intentar salvar algunos brotes, se encontró con el rostro endurecido del hacendado. Sin dejarla hablar, don Hilario le dijo que él le había dado techo por caridad, pero que no toleraría ladrones bajo su techo ni mujeres que jugaran con el fuego en su propiedad. Le dio un ultimátum. Tenía hasta el amanecer del día siguiente para empacar sus cosas y largarse de los sauces, o él mismo soltaría a los perros y ordenaría a Eusebio que la sacara a rastras hasta el camino real. Elena sintió que el mundo entero se desplomaba sobre sus hombros. Intentó explicarse. Intentó contarle la verdad sobre el queroseno, sobre los sacos rajados, sobre la codicia del capataz. Pero el anciano levantó la mano, cortando sus palabras en seco, y le ordenó que se callara y desapareciera de su vista. Eusebio, apoyado contra una columna del corredor, la miraba con una sonrisa de triunfo absoluto, saboreando su victoria. Elena bajó la mirada, dio media vuelta y caminó hacia el cuarto de herramientas, sintiendo que las piernas le pesaban toneladas. Esa noche, el viento sopló con una fuerza aterradora, haciendo crujir las vigas de madera vieja de la casa. Elena estaba sola en la oscuridad de su cuarto, con la maleta vieja abierta sobre la cama de sacos, rodeada por el silencio abrumador de la hacienda. Tomás, su único aliado, aún no había regresado del pueblo, atrapado por la tormenta que había convertido los caminos de tierra en ríos de lodo intransitables. La perra cobriza, sintiendo la angustia de su dueña,
Gemía suavemente, apoyando la cabeza sobre el regazo de Elena. El dolor en el vientre de la viuda se hizo más agudo, una punzada constante que le advertía que el tiempo se agotaba. Estaba completamente sola, acusada injustamente, a punto de ser arrojada a la calle en medio de la noche, con un enemigo poderoso acechando en las sombras y la única persona que podía defenderla a kilómetros de distancia. El miedo, frío y paralizante, se instaló en su pecho, mientras la tormenta rugía afuera, anunciando que la noche más oscura apenas comenzaba. Pero lo que Eusebio aún no sabía era que el fuego que él había encendido esa tarde no solo quemó la tierra, sino que había despertado algo mucho más antiguo y peligroso en los cimientos de la hacienda Los Sauces. La tormenta que se desató esa noche sobre el valle de San Marcos no era de esas lluvias mansas que invitan a dormir, sino un aguacero furioso que parecía querer arrancar de cuajo los cimientos de la hacienda Los Sauces. El viento aullaba colándose por las rendijas del cuarto de herramientas, haciendo temblar la única vela de sebo que Elena había logrado encender. La luz mortecina proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de tablas desnudas, y el frío húmedo se le colaba hasta los huesos, calando en su vestido remendado. Elena estaba sentada al borde de su lecho improvisado con sacos vacíos de yute, con las manos entrelazadas sobre su vientre enorme y duro como una piedra. El dolor en la base de la espalda, que había comenzado como una molestia sorda tras el empujón de Eusebio, se había transformado en un latigazo intermitente que le cortaba la respiración. Sabía lo que significaba. Su hijo, asustado quizás por el fuego, la violencia y el miedo de su madre, había decidido que era el momento de llegar al mundo, un mes antes de lo previsto y en la peor noche posible. A sus pies, la perra cobriza gemía suavemente. El animal también estaba en trabajo de parto. Había buscado el rincón más oscuro y protegido de la habitación, escarbando inútilmente sobre el suelo de tierra apisonada para hacer un nido. Elena, con el rostro bañado en un sudor frío, se dejó resbalar hasta el suelo, sentándose junto a la perra, acariciando su cabeza húmeda y temblorosa. Ambas madres, la humana y la animal, compartían la misma agonía en medio de la oscuridad, unidas por el instinto primario de dar a luz y proteger a sus crías en un entorno hostil. El reloj de péndulo de la casa principal, cuyo sonido solía llegar apagado hasta el cuarto, marcó las 2 de la madrugada. Tomás no había regresado. Los caminos de lodo del pueblo debían estar intransitables, tragándose las ruedas de las carretas y los cascos de los caballos. Elena estaba completamente sola. No había partera, no había agua caliente, no había mantas limpias. Solo estaba ella, su maleta vieja a medio hacer, el sonajero de madera de roble en su bolsillo y el dolor que la partía en dos con cada contracción. Fue en uno de esos picos de dolor, cuando Elena apretaba los dientes para no gritar y despertar a don Hilario, que la puerta del cuarto de herramientas crujió violentamente. No fue el viento. Alguien había pateado la madera desde afuera. La puerta cedió con un estruendo sordo, y la figura enorme de Eusebio llenó el marco, recortada contra los relámpagos que iluminaban el patio inundado. El capataz llevaba un impermeable de hule negro que chorreaba agua y barro, y en su mano derecha sostenía un farol de queroseno cuya luz amarillenta le daba a su rostro un aspecto demoníaco. Olía a tabaco barato, a sudor rancio y a alcohol. Evidentemente, había estado bebiendo en su cabaña para celebrar su victoria anticipada. Eusebio entró al cuarto sin pedir permiso, paseando la mirada por la miseria de la habitación hasta posarla en Elena, que yacía en el suelo, pálida como la cera, aferrada al cuello de la perra. El capataz soltó una carcajada áspera, un sonido que revolvió el estómago de la viuda más que el propio dolor del parto. Le dijo, arrastrando las palabras con desprecio, que había venido a asegurarse de que estuviera empacando sus porquerías, porque el patrón había sido muy claro, y al amanecer no la quería ver ni en pintura. Añadió, pateando la maleta vieja de cartón prensado que estaba en el suelo, derramando las 2 únicas mudas de ropa que Elena poseía, que si no se podía levantar por su cuenta, él tendría el gusto de arrastrarla por el barro hasta la tranquera, con todo y su cría bastarda. Elena sintió que una ola de terror puro le subía por la garganta. Estaba vulnerable, atrapada en un cuerpo que se retorcía de dolor, frente a un hombre ebrio y sin escrúpulos que odiaba todo lo que ella representaba. Pero, al mismo tiempo, una fuerza antigua y feroz, la misma que hace que una madre se enfrente a los lobos con las manos desnudas, despertó en su interior. No suplicó, no lloró, no le pidió piedad. Con un esfuerzo sobrehumano, ignorando la contracción que le desgarraba las entrañas, Elena se apoyó en la pared de tablas ásperas y se puso de pie lentamente. Las piernas le temblaban y la respiración le salía en jadeos cortos,
pero alzó la barbilla, clavando sus ojos oscuros en los del capataz. La luz del farol iluminó su rostro sudoroso, revelando una determinación que hizo que la sonrisa burlona de Eusebio vacilara por un segundo. Con una voz que sonó más firme y profunda de lo que ella misma esperaba, le respondió que ni él ni 1000 hombres como él la sacarían de esa casa esa noche. Le advirtió que su hijo nacería allí, bajo ese techo, y que si él se atrevía a ponerle un solo dedo encima, la maldición de esa tierra caería sobre su cabeza antes de que cantara el gallo. Eusebio apretó los dientes, sintiendo que su autoridad era desafiada por una mujer que apenas se sostenía en pie. Dejó el farol bruscamente sobre un cajón de madera y dio un paso hacia ella, levantando una mano gruesa como si fuera a golpearla. La perra cobriza, a pesar de estar en pleno trabajo de parto, sacó fuerzas de su propio instinto maternal, se interpuso entre ambos y soltó un gruñido gutural, enseñando los colmillos con una fiereza que hizo retroceder instintivamente al hombre. El capataz maldijo entre dientes, escupiendo al suelo de tierra. Le gritó a Helena que estaba loca, que se pudriera allí mismo con su animal sarnoso, pero que al amanecer volvería con los perros de caza y no habría Dios que la salvara. Tomó el farol, dio media vuelta y salió de la habitación dando un portazo que hizo temblar las paredes. El silencio que siguió a la partida de Eusebio fue ensordecedor, roto solo por el golpeteo incesante de la lluvia contra el techo de chapa. Helena se dejó caer de rodillas nuevamente, agotada por el esfuerzo de mantenerse firme. La adrenalina del enfrentamiento comenzó a disiparse, dejando paso a la cruda realidad de su situación. Las contracciones se volvieron más frecuentes y más intensas, obligándola a morderse el antebrazo para ahogar los gemidos. No había tiempo para el miedo. El momento había llegado. Arrastrándose sobre el suelo de tierra fría, Helena alcanzó el balde de agua que había llenado horas antes y un trapo limpio que había guardado en su maleta. Se acomodó sobre los sacos de yute, jadeando, sintiendo cómo su cuerpo se abría para dar paso a la nueva vida. A su lado, la perra cobriza dio a luz a su primer cachorro, lamiéndolo desesperadamente para limpiarlo de la bolsa amniótica. Las horas siguientes fueron un descenso a los infiernos del dolor físico y la soledad absoluta. Helena pujaba con los ojos cerrados, sintiendo que se desgarraba por dentro, aferrándose al sonajero de madera de roble con tanta fuerza que los bordes tallados se le clavaban en la palma de la mano. Ese pequeño objeto, el último recuerdo de las manos de Mateo, era su única ancla a la cordura, la promesa silenciosa de que el amor de su esposo seguía allí, dándole fuerzas desde algún lugar inalcanzable. Gritó. Un grito ronco, animal, que se mezcló con el trueno que retumbó sobre el valle, ahogando su voz. Empujó con todo lo que le quedaba de vida, sintiendo que el mundo se apagaba a su alrededor, que la oscuridad del cuarto la engullía por completo, que ya no podía más, que el peso de estar sola finalmente la había vencido. Y entonces, en el punto más profundo de la noche, cuando el frío era insoportable y el dolor parecía haber borrado todo rastro de esperanza, el llanto agudo y vigoroso de un recién nacido rompió el silencio de la habitación. Helena abrió los ojos, empañados por las lágrimas y el sudor. Con las manos temblorosas, manchadas de sangre y tierra, tomó a su hijo, lo envolvió torpemente en la cobija de lana áspera que había sacado de su maleta y lo apretó contra su pecho desnudo para darle calor. El bebé, un niño de cabello oscuro y pulmones fuertes, lloraba a todo pulmón, reclamando su lugar en un mundo que había intentado rechazarlo antes de nacer. A 1 metro de distancia, la perra cobriza amamantaba a 3 cachorros ciegos y minúsculos, lamiéndolos con devoción. La vida, terca e invencible, se había abierto paso en medio de la miseria, la traición y la tormenta. Pero la victoria era frágil. Helena estaba exhausta, perdiendo sangre y tiritando de frío. El llanto del bebé, aunque era música para sus oídos, era también una alarma que pronto atraería la atención de Eusebio, o peor aún, despertaría la furia de don Hilario. No tenía cómo cortar el cordón umbilical de forma segura, no tenía leche tibia para alimentarlo si la suya no bajaba pronto, y sabía que, apenas el sol despuntara sobre los cerros, el capataz cumpliría su amenaza de sacarla a rastras. Se acurrucó sobre los sacos, abrazando a su hijo con fuerza, intentando calmar su llanto con susurros entrecortados, rogando a Dios que la providencia no la abandonara ahora que tenía un motivo real por el cual luchar.
Miró hacia la puerta de madera astillada, esperando en cualquier momento escuchar los pasos pesados de Eusebio o el ladrido de los perros de caza. La noche parecía no tener fin, y el cansancio amenazaba con cerrarle los ojos para siempre. El frío calaba más hondo, y el llanto del niño comenzó a debilitarse, convirtiéndose en un quejido ronco que le partía el alma. Elena cerró los ojos, apretó el sonajero de madera contra la pequeña espalda de su hijo y se preparó para enfrentar lo que viniera, sola, en la oscuridad, sabiendo que había llegado al límite de sus fuerzas humanas. Lo que esta joven madre, agotada y sangrante, no imaginaba mientras escuchaba el viento aullar afuera, era que el llanto de su hijo había cruzado el patio inundado, y que en la casa grande alguien más había pasado la noche en vela, escuchando cada sonido de la tormenta. El llanto del recién nacido se filtró por las rendijas del cuarto de herramientas, atravesó el patio empapado y se coló por las ventanas cerradas de la casa principal. En su habitación, sumido en la oscuridad perpetua de su ceguera, don Hilario estaba sentado en su mecedora, aferrado a su bastón con tal fuerza que los nudillos le dolían. No había dormido. La tormenta rugía fuera, pero dentro de su cabeza el caos era aún mayor. Las palabras de Eusebio, cargadas de veneno y acusaciones contra la viuda, habían chocado contra el recuerdo fresco del olor a pan caliente, del sonido rítmico de la escoba barriendo el polvo de años y del tintineo suave de los platos limpios que Elena había devuelto a esa casa muerta. Don Hilario era ciego, sí, pero no era sordo ni estúpido. El instinto de un hombre de campo, afilado por la desgracia, le decía que algo en la historia del capataz no encajaba. Y entonces, en medio del estruendo de un trueno lejano, escuchó el llanto tenue, agudo y desesperado del bebé. Un sonido que no había cruzado esos muros en 10 años. Un sonido que le desgarró el pecho, abriendo de golpe la cicatriz de la noche en que perdió a su propia hija en el incendio. El anciano se levantó de golpe, tirando la mecedora hacia atrás con un estrépito. Se apoyó pesadamente en su bastón y, guiándose por la memoria de cada baldosa rota, salió al pasillo helado. Caminó con paso firme, ignorando el viento helado que se colaba por las ventanas astilladas, hasta llegar a la puerta principal de la casa. La abrió de un tirón, dejando que la lluvia le azotara el rostro cicatrizado, y gritó el nombre de Eusebio con una voz que hizo temblar los cristales. El capataz, que ya venía cruzando el patio desde su cabaña con un farol en la mano y 2 perros de caza tirando de sus correas, se detuvo en seco. Llevaba una escopeta colgada al hombro y una sonrisa torcida, listo para cumplir su amenaza de expulsar a la viuda al despuntar el alba. Don Hilario no esperó a que el hombre se acercara. Avanzó hacia él bajo el aguacero, golpeando el suelo de piedra con su bastón. Le exigió saber qué estaba pasando en el cuarto de herramientas y por qué había un niño llorando en su propiedad, cuando él había ordenado que la mujer se marchara esa misma noche. Eusebio, sorprendido por la vitalidad repentina del anciano, tartamudeó una excusa, intentando mantener su tono de autoridad fingida. Le dijo que la mujer era una terca, que se había negado a salir y que ahora estaba fingiendo dolores de parto para dar lástima y quedarse a robar lo poco que quedaba. Le aseguró que él mismo se encargaría de sacarla a rastras, como le había prometido. Pero don Hilario no retrocedió. Se acercó tanto al capataz que pudo oler el rastro rancio de alcohol y tabaco barato en su aliento. Levantó su bastón y lo apuntó directamente al pecho de Eusebio. Le dijo, con una calma gélida que daba más miedo que sus gritos, que él conocía el olor de la mentira y el sonido del miedo, y que la mujer que había encendido el fuego en su cocina no era una ladrona, sino alguien que trabajaba más duro que todos los peones juntos. Le ordenó a Eusebio que bajara la escopeta, que atara a los perros y que lo llevara inmediatamente al cuarto de herramientas. El capataz tragó saliva, sintiendo que el control de la situación se le escurría de las manos. Intentó protestar, argumentando que no era lugar para el patrón, que la mujer estaba sucia y que el animal sarnoso que la acompañaba era peligroso. Don Hilario no discutió. Dio un paso más, acorralando al capataz contra el pozo de piedra, y le dijo que si no obedecía en ese mismo instante, él mismo se encargaría de que no volviera a pisar las tierras de San Marcos. Eusebio, acobardado por la furia del ciego, bajó la cabeza, ató a los perros a un poste y, de mala gana, guió al anciano hacia la puerta astillada del cuarto de herramientas. Cuando don Hilario empujó la puerta y entró, el olor a sangre, sudor y tierra mojada lo golpeó con fuerza. A través de su ceguera percibió la miseria absoluta de la escena. Escuchó la respiración agitada de Elena, el quejido débil del recién nacido y el gruñido protector de la perra cobriza desde su rincón.
El anciano avanzó lentamente, tanteando con su bastón hasta rozar el borde de los sacos donde yacía la viuda. Se arrodilló con dificultad, manchando sus pantalones de barro, y extendió una mano temblorosa, curtida por el sol y cicatrizada por el fuego. Elena, exhausta y abrazando a su hijo con las pocas fuerzas que le quedaban, vio la mano del anciano acercarse. No retrocedió. Con un movimiento lento, tomó la mano áspera de don Hilario y la guió suavemente hacia el bulto tibio que sostenía contra su pecho. Los dedos del anciano rozaron la cabeza cubierta de pelusa suave del bebé, sintiendo el latido frenético de su corazón diminuto y el calor de la vida nueva. En ese instante, algo se rompió dentro del pecho de don Hilario. El muro de amargura que había construido durante 10 años se desmoronó, derribado por la fragilidad absoluta de esa criatura que acababa de nacer en medio del fango y la crueldad. Una lágrima solitaria, pesada y silenciosa, resbaló por su mejilla surcada de cicatrices. Retiró la mano lentamente y se puso de pie, apoyándose en su bastón. Se giró hacia la puerta, donde Eusebio observaba la escena con una mezcla de asco y frustración. Con voz firme, que no dejaba lugar a réplica, don Hilario dictó su sentencia. Le dijo al capataz que estaba despedido, que recogiera sus cosas y se largara de la hacienda antes de que el sol terminara de salir. Le advirtió que sabía perfectamente que le había estado robando durante años, que había quemado el huerto por envidia y que había intentado echar a una mujer inocente para ocultar sus delitos. Eusebio palideció. Intentó balbucear una defensa, acusar a la viuda de haber envenenado la mente del anciano, pero don Hilario levantó el bastón, ordenándole que se callara. Le dijo que la ceguera le había quitado la vista, pero no el entendimiento, y que la presencia de esa mujer y ese niño en su casa era la única verdad limpia que había entrado en los sauces en una década. El capataz, sabiendo que había perdido la batalla y que la ira del viejo hacendado era peligrosa, no dijo una palabra más. Dio media vuelta, apretando los puños de rabia impotente, y desapareció en la lluvia, dejando atrás su farol y sus planes de codicia. Don Hilario se quedó de pie en el umbral, escuchando los pasos apresurados de Eusebio alejarse hacia el camino real. Luego se giró hacia Elena, que lo miraba con los ojos muy abiertos, aún sin atreverse a creer lo que acababa de presenciar. El anciano le dijo, con un tono mucho más suave del que ella le había escuchado jamás, que esa no era forma de traer un niño al mundo. Le ordenó, sin la brusquedad de los días anteriores, que no se moviera de allí, que él mismo iría a buscar mantas limpias y agua caliente a la casa grande. Fue en ese momento, cuando la primera luz grisácea del amanecer comenzaba a filtrarse por las rendijas del techo, que la figura empapada de Tomás apareció en la puerta. El peón estaba cubierto de barro hasta las rodillas, respirando con dificultad tras haber caminado kilómetros bajo la tormenta con un saco al hombro. Al ver a don Hilario en el cuarto y a Elena en el suelo, pálida y con el bebé en brazos, Tomás dejó caer el saco. Sus ojos oscuros, que siempre evitaban el contacto, se abrieron de par en par, recorriendo la escena con una mezcla de pánico y alivio. No hubo grandes declaraciones ni abrazos dramáticos. Tomás simplemente asintió hacia el anciano en un gesto de respeto silencioso por la decisión que evidentemente había tomado y se acercó a Elena. Se arrodilló a su lado, sacó del saco que había traído unas mantas de lana gruesa y limpia que había conseguido en el pueblo y un frasco de alcohol medicinal. Con manos torpes pero increíblemente gentiles, Tomás ayudó a Elena a envolver al bebé en las mantas secas. Luego, tomó el cuchillo que llevaba al cinto, lo limpió cuidadosamente con el alcohol y, siguiendo las instrucciones susurradas de la viuda, cortó el cordón umbilical. Elena lo miró a los ojos, agradecida, sintiendo que el peso de estar sola finalmente se había desvanecido. No necesitaban palabras para entenderse. El gesto simple de Tomás, arriesgando su vida en el camino inundado para traerle lo que necesitaba, era la confirmación de que esa alianza silenciosa, forjada entre el trabajo duro y el respeto mutuo, era más fuerte que cualquier tormenta. Juntos, don Hilario y Tomás ayudaron a Elena a levantarse. El anciano, guiándose por el sonido de sus pasos, los condujo fuera del cuarto de herramientas, cruzando el patio bajo la lluvia fina que comenzaba a amainar. No la llevaron de vuelta a su lecho de sacos, sino que la guiaron directamente al interior de la casa grande, hacia una habitación amplia y cálida, con paredes de adobe blanco y una cama de madera maciza cubierta con edredones de plumas que no se usaba desde hacía 10 años. Elena se dejó caer sobre la suavidad de las sábanas limpias, abrazando a su hijo, mientras Tomás encendía un fuego alegre en la chimenea de la habitación,
Y don Hilario se sentaba en una silla junto a la ventana, escuchando el crepitar de la leña y el llanto suave del bebé que finalmente se quedaba dormido. La perra cobriza, que había seguido a la comitiva con sus 3 cachorros colgando de la boca uno por uno, se acomodó los pies de la cama, suspirando profundamente, como si ella también supiera que la pesadilla había terminado. La amenaza había sido expulsada, la verdad había salido a la luz, y la joven viuda, que había llegado a los sauces con nada más que una maleta vieja y un sonajero de madera, había logrado, con su trabajo honesto y su valentía inquebrantable, no solo salvar la vida de su hijo, sino devolverle el latido al corazón muerto de una hacienda entera. Lo que Elena aún no sabía mientras el sueño finalmente la vencía, era cómo esos primeros rayos de sol que ahora iluminaban la habitación cambiarían para siempre el destino de todos los que habían elegido quedarse en aquel lugar olvidado. Los meses que siguieron a aquella noche de tormenta trajeron consigo un renacer que nadie en el Valle de San Marcos hubiera creído posible. El invierno crudo y despiadado fue cediendo el paso a una primavera de cielos abiertos y brisas tibias, y con el cambio de estación, la hacienda Los Sauces comenzó a respirar de nuevo. La primera noche sin miedo llegó casi sin avisar, apenas una semana después del nacimiento del pequeño Mateo. Elena, sentada en la mecedora de mimbre junto a la ventana de su nueva habitación, amamantaba a su hijo mientras observaba cómo la luna llena bañaba el patio de piedra con una luz plateada y tranquila. El silencio ya no era un enemigo pesado que amenazaba con aplastarla, sino un manto suave que la arropaba. El viento en los árboles susurraba una melodía antigua, y el crujido de la madera de la casa grande ya no sonaba a queja, sino al estiramiento perezoso de un gigante que despierta de un largo letargo. Por primera vez desde que la muerte de su esposo la obligó a empacar su vida en una maleta vieja, Elena cerró los ojos y supo, con una certeza absoluta que le nacía en el centro del pecho, que nadie vendría a echarla al amanecer. Ese fogón encendido, que ella había defendido con uñas y dientes, se convirtió en el corazón palpitante de la hacienda. Cada madrugada, el olor a pan recién horneado, a café tostado y a leña de eucalipto inundaba los pasillos, espantando los fantasmas del pasado. Las manos callosas de Elena, que antes temblaban de agotamiento y miedo, ahora se movían con la destreza y la seguridad de quien sabe que está construyendo un hogar sobre roca firme. Y como un reflejo exacto del alma de la protagonista, la perra cobriza experimentó una transformación que parecía obra de la providencia. El animal esquelético y asustadizo que había llegado arrastrándose por el camino de tierra ahora lucía un pelaje espeso y brillante que resplandecía como el cobre pulido bajo el sol del mediodía. Caminaba con la cabeza en alto, patrullando los corredores de la casa con paso firme, seguida por sus 3 cachorros regordetes que tropezaban entre sí con ladridos agudos. La perra ya no escondía la cola entre las patas, ahora se echaba plácidamente a los pies de la cuna de madera que Tomás había tallado para el bebé, convirtiéndose en la guardiana más leal que esa familia improvisada pudiera tener. Don Hilario también había cambiado. La ceguera seguía habitando en sus ojos, pero la oscuridad había abandonado su espíritu. El anciano había dejado de sentarse en el rincón más sombrío de la casa para empezar a salir al porche todas las mañanas, buscando sentir el calor del primer sol entre los cerros sobre su rostro cicatrizado. Su mayor alegría, el detalle que demostraba que las heridas más profundas pueden sanar, ocurría cada tarde cuando Elena le ponía al pequeño Mateo en los brazos. El viejo hacendado, con una delicadeza que contrastaba con su tamaño de roble, acariciaba las mejillas suaves del niño con la yema de sus dedos ásperos. El bebé, lejos de asustarse por las cicatrices del hombre, solía agarrarle el dedo índice con sus manitas diminutas, soltando balbuceos y risas que rebotaban en las paredes de adobe. Esa fue la primera risa que se escuchó en Los Sauces en 10 años. Un sonido puro, cristalino, que lavó la amargura de la tragedia pasada y llenó los vacíos que el fuego había dejado. Tomás, por su parte, asumió el lugar que le correspondía de forma natural, sin que nadie tuviera que nombrarlo oficialmente capataz. A diferencia de Eusebio, Tomás no necesitaba gritar ni usar el látigo para hacerse respetar. Su autoridad nacía del ejemplo, del sudor en su frente y de las horas interminables que pasaba reparando las cercas caídas, limpiando los bebederos y curando los pocos animales que quedaban. Su postura encorvada había desaparecido, ahora caminaba erguido, con la mirada clara de un hombre que ha encontrado un propósito por el cual levantarse cada mañana. Lo que el pueblo entero estaba a punto de presenciar cambiaría para siempre el respeto que le tenían a esa tierra olvidada. El verdadero milagro, el detalle concreto que trazó la línea definitiva entre el antes y el después,
Brotó de la misma tierra que meses atrás había sido envenenada por la codicia. El huerto trasero, aquel que Eusebio había rociado con queroseno y prendido en llamas para quebrar la voluntad de Helena, se convirtió en el símbolo de su victoria. Tomás y Helena no se habían rendido. Habían removido la tierra quemada con azadones, mezclando las cenizas con abono fresco, regando cada surco con agua limpia del pozo y sembrando nuevas semillas con una fe que rozaba la terquedad. Y la tierra, agradecida por el cuidado de esa gente de bien, respondió con una abundancia que parecía un desafío a la lógica. 6 meses después de la tormenta, llegó la primera gran cosecha. Fue una mañana radiante, con un cielo de un azul profundo y sin una sola nube. El aire olía a hojas verdes y a tierra húmeda. Helena, con el pequeño Mateo atado a su espalda en un rebozo de algodón suave, caminaba entre los surcos altos, maravillándose ante el espectáculo. Las matas de tomate se doblaban bajo el peso de frutos grandes, rojos y jugosos. Los pimientos brillaban como esmeraldas pulidas bajo la luz del sol, y las calabazas reposaban pesadas y doradas sobre la tierra oscura. El sonido de los cajones de madera siendo llenados hasta el tope, el crujido de las hojas al ser apartadas y las voces animadas de los 2 peones que Tomás había contratado recientemente componían la sinfonía de un mundo nuevo. Don Hilario estaba allí, de pie junto a la carreta, tocando los vegetales que le acercaban, pesándolos en sus manos expertas y asintiendo con una sonrisa ancha que le iluminaba el rostro entero. Esa misma mañana, cargaron la carreta más grande de la hacienda hasta que los ejes de madera crujieron por el peso de la abundancia. Tomás tomó las riendas de los caballos, y Helena se sentó a su lado en el pescante, con el bebé en brazos y la perra cobriza trotando orgullosa junto a las ruedas. Iban rumbo al mercado del pueblo. Iban de regreso al mismo lugar que le había cerrado las puertas en la cara cuando más lo necesitaba. El viaje por el camino de tierra fue un trayecto de redención silenciosa. Al entrar al pueblo, el traqueteo de la carreta llena de colores vivos y olores frescos hizo que los comerciantes y los vecinos salieran a las puertas de sus negocios. Nadie podía creer lo que veían sus ojos. La viuda desterrada, la mujer a la que todos habían dado por muerta o mendigando en algún camino perdido, regresaban no con las manos vacías, sino trayendo la mejor cosecha que San Marcos había visto en años. Las miradas de lástima y los murmullos de culpa se transformaron rápidamente en asombro y respeto. Helena no levantó la voz, no cobró venganza ni lanzó reproches a quienes la habían abandonado. Su dignidad era su mejor escudo. Simplemente ubicó su carreta en la plaza central, arregló sus faldas limpias y comenzó a vender sus productos con una sonrisa serena y un trato amable. Las monedas de plata empezaron a llenar la caja de madera que Tomás había preparado, sonando con un tintineo alegre que confirmaba que empezar de cero no solo era posible, sino que a veces era el único camino hacia la verdadera prosperidad. Pero aquella jornada de triunfo no estaría completa sin que el pasado se presentara para saldar su última deuda frente a la luz de la verdad. A pocos metros de la plaza, en la oscuridad maloriente de la cantina del pueblo, un hombre observaba la escena a través del cristal mugriento de la ventana. Era Eusebio. El antiguo capataz era ahora una sombra patética de lo que alguna vez fue. Llevaba la misma ropa sucia del día en que fue expulsado, un sombrero deformado y la barba crecida y descuidada. El olor agrio del licor barato y el sudor rancio lo envolvía como una nube invisible de fracaso. Eusebio había intentado conseguir trabajo en otras fincas, pero la noticia de que don Hilario lo había echado por ladrón y cobarde se había extendido por el valle más rápido que un incendio en verano. Nadie quería contratar a un hombre que traicionaba a un ciego y atacaba a mujeres embarazadas. Sus antiguos amigos de juerga le daban la espalda, y las monedas que había logrado robar durante años se le habían escurrido entre los dedos en las mesas de juego y en botellas de aguardiente para ahogar su rabia. Apoyando sus manos temblorosas sobre el alféizar de madera podrida de la ventana, Eusebio miró fijamente la carreta de los sauces. Vio a Tomás, el peón al que tanto había humillado, contando billetes con autoridad. Vio a la perra que había intentado patear, luciendo fuerte y bien alimentada. Y, sobre todo, vio a Helena. La vio radiante, respetada por todos los vecinos que se aglomeraban para comprarle, sosteniendo en sus brazos al niño que él había jurado que nacería en el barro del camino. En ese instante de quietud forzada, rodeado por el ruido de borrachos ajenos a su miseria, el antagonista se enfrentó a su propia verdad. No hubo un castigo divino espectacular ni un enfrentamiento a gritos en medio de la plaza. No hizo falta.
El peor castigo para un hombre codicioso es verse obligado a contemplar, desde la miseria absoluta, la prosperidad y la felicidad que él mismo se negó a construir por querer robarla. Eusebio comprendió, con una punzada de dolor sordo en el estómago, que su propia maldad había sido la pala con la que cavó su ruina. Bajó la mirada, soltó un suspiro áspero que sonó como un quejido y se alejó de la ventana. Dejó la última moneda de cobre que le quedaba sobre la barra pegajosa de la cantina, salió por la puerta trasera hacia el callejón oscuro y abandonó el pueblo de San Marcos para siempre, caminando con los hombros hundidos, convertido en un fantasma que nadie extrañaría. El relato de la vida reconoce que las personas pueden cambiar, pero también reconoce que hay quienes eligen abrazar su oscuridad hasta que ésta los consume por completo. Y mientras Eusebio se perdía en el anonimato de los caminos de tierra, en la plaza iluminada por el sol de la tarde, Elena terminaba de vender la última calabaza de la carreta. Tomás se acercó a ella, limpiándose las manos callosas en el pantalón, y la miró con ese respeto profundo que solo se tienen los sobrevivientes. No hubo una declaración ruidosa ni promesas grandilocuentes. Tomás simplemente tomó la caja de madera llena de ganancias, la colocó con cuidado en el pescante de la carreta y, mirándola a los ojos, le dijo con voz suave que ya era hora de volver a casa, porque don Hilario seguramente los estaba esperando para cenar. Elena asintió, sintiendo una calidez inmensa expandirse en su pecho. Acomodó a Mateo en sus brazos, acarició la cabeza de la perra cobriza que saltó a la carreta y se preparó para el viaje de regreso. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras las ruedas de madera giraban sobre la tierra, llevándolos de vuelta al lugar donde habían sembrado sus lágrimas y donde ahora, finalmente, estaban cosechando su paz. Aquel atardecer dorado, un domingo de quietud absoluta que parecía bendecido por la misma mano de Dios, descendió sobre el valle de San Marcos, pintando los cerros de un naranja profundo y cálido. El aire ya no mordía con el frío de las tormentas pasadas, sino que traía consigo el perfume dulce de los jazmines que habían vuelto a florecer en las enredaderas del porche, mezclado con el aroma inconfundible del café recién colado y el pan de maíz horneándose en el fogón encendido de la cocina. La hacienda Los Sauces ya no era el esqueleto de un gigante derrotado, sino una fortaleza de vida, un hogar de puertas abiertas donde el silencio había dejado de ser un castigo para convertirse en paz. En la galería de baldosas rojas, impecablemente barridas, don Hilario se mecía suavemente en su silla de mimbre. El crujido rítmico de la madera acompañaba el compás de su respiración tranquila. El anciano tenía el rostro alzado hacia la brisa de la tarde, con los ojos ciegos cerrados, pero con una expresión de absoluta claridad en sus facciones. Ya no apretaba su bastón como si fuera un arma para defenderse del mundo. Ahora lo dejaba descansar a un lado, sabiendo que en esa casa no había enemigos de los que protegerse. Sentado en los escalones de piedra, un poco más abajo, Tomás afilaba una herramienta de labranza con movimientos pausados y precisos. A sus pies, la perra cobriza dormitaba plácidamente, con el vientre lleno y el pelaje brillando bajo los últimos rayos del sol, mientras sus 3 cachorros, ya crecidos y torpes, correteaban persiguiendo las mariposas que revoloteaban sobre el césped recién cortado. Era una estampa de familia, no de esa familia que se hereda por obligación y que a veces abandona cuando la tragedia golpea, sino de esa familia elegida, forjada a base de lealtad, trabajo duro y madrugadas compartidas. Elena observaba la escena desde el umbral de la puerta, secándose las manos callosas en su delantal de algodón limpio. Miró hacia atrás, recordando el día exacto en que había llegado a esa misma tranquera, arrastrando los pies destrozados, con el vientre a punto de dar a luz y el alma hecha pedazos por la traición de su cuñado. Recordó el peso de su maleta vieja, el hambre que le nublaba la vista y el miedo paralizante de no tener un techo bajo el cual resguardar a su hijo de la crueldad del mundo. Entonces, bajó la mirada hacia la manta gruesa de lana extendida sobre el suelo del porche, justo en el centro del grupo. Allí estaba sentado el pequeño Mateo, con sus mejillas rosadas y sus ojos oscuros y despiertos, balbuceando alegremente mientras agitaba un objeto en su mano derecha. Era el sonajero de madera de roble, el mismo sonajero que Elena había apretado dentro de su bolsillo raído durante su peregrinaje por el camino de tierra. El mismo que había sido su única ancla a la cordura en medio de la tormenta, el objeto que guardaba el recuerdo de las manos de su difunto esposo y que en sus días más oscuros emitía un tintineo sordo que le recordaba todo lo que había perdido. Pero ahora, ese pequeño trozo de madera tenía un significado completamente nuevo. Semanas atrás,
Al ver que los bordes del sonajero estaban ásperos y astillados, porque el difunto Mateo nunca pudo terminar de pulirlo, Tomás se había sentado en silencio junto al fuego, con su navaja de monte. Con una paciencia infinita y un respeto profundo por el hombre que amó a Elena primero, el peón había lijado cada aspereza, redondeando las esquinas y frotando la madera con aceite de linaza hasta dejarla suave como la seda, para que las manos del bebé no se lastimaran. Al agitarlo ahora, el niño no producía un eco de muerte ni de abandono. El sonido del sonajero se había transformado en una melodía alegre, en el latido constante de un futuro que se negaba a ser borrado. Ese pedazo de roble ya no era un peso en el bolsillo de una viuda asustada. Era el puente perfecto entre el amor que se fue demasiado pronto y el amor que la providencia había enviado para rescatarla. Las manos del pasado lo habían tallado, las manos del presente lo habían sanado, y las manos del futuro ahora jugaban con él bajo el atardecer dorado. Hay incendios en la vida que no vienen a destruirnos, sino a limpiar el terreno de todo aquello que era falso. A veces, el destino nos arranca de los lugares donde creíamos estar seguros para empujarnos a caminar en la oscuridad, obligándonos a descubrir que la verdadera luz no está en los ojos, sino en la capacidad de reconocer a los nuestros cuando el fango nos llega al cuello. Don Hilario tuvo que perder la vista para aprender a mirar el corazón de la gente de bien. Tomás tuvo que perderlo todo en el río para encontrar una orilla donde echar raíces. Y Elena tuvo que ser expulsada y humillada para descubrir que las semillas que guardó en la oscuridad, aquellas que plantó con lágrimas y defendió con fuego, eran las únicas capaces de alimentar a un pueblo entero. Mi gente querida, historias como esta nos recuerdan que la dignidad nunca se negocia y que el trabajo honesto es el único escudo que no se oxida con el tiempo. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo recordar tu propia fuerza, te pido que la compartas ahora mismo con esa persona de tu familia que ha sabido empezar de cero sin bajar la cabeza. Quiero leerlos a todos aquí abajo, así que dejen su comentario diciéndome cuál fue su momento favorito de este relato. Tienen 3 opciones para elegir. ¿Fue cuando don Hilario enfrentó a Eusebio bajo la tormenta con su bastón? ¿Fue el momento en que Tomás llegó empapado de barro trayendo las mantas para el bebé? ¿O fue la victoria silenciosa de Elena vendiendo su cosecha en la plaza del pueblo que le había dado la espalda? Escriban su momento favorito. No olviden dejar su like para que estas historias rurales sigan viajando por el mundo. Y díganme desde qué ciudad nos están escuchando hoy. Que Dios les multiplique siempre el fruto de sus manos callosas y nos encontramos muy pronto en el próximo Camino de Tierra.